nuestra colega Penilei Ramírez, quien trabaja, investiga en Univisión, revela que el gobierno mexicano presentó 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pues se ha acreditado que mediante una red de empresas fachada movió más de 50 millones de dólares en 11 países. Así es, y tenemos a Penilei aquí, a Penilei Ramírez, periodista, colega, aquí con nosotros en Los Periodistas. Gracias por estar aquí, Penilei. Gracias, saludos para los dos y saludos a toda la audiencia. Pues, total, ya se acreditó, ya revelaste el día de hoy, Penilei, que hay 2 denuncias mediante las cuales pues la Fiscalía General de la República ahora debe investigar y fincar responsabilidades por este movimiento de más de 50 millones de dólares vinculados a Genaro García Luna. ¿Cómo es este caso? Pues, bueno, como saben, yo llevo varios años investigando la trama de García Luna y en lo que nos habíamos quedado en la investigación que estábamos haciendo en Univisión, el seguimiento del caso acerca de lo que se le está afincando en la Fiscalía de Nueva York. Recordemos que él fue detenido en diciembre de 2019 en Texas, fue acusado en Nueva York de 2 casos de narcotráfico y un tercer caso de falsedad en declaraciones, y toda la investigación en Nueva York está basada principalmente en demostrar que efectivamente la investigación obvia de la Fiscalía, que él habría recibido dinero del narcotráfico y que ese dinero habría sido invertido en un nivel de vida que no correspondía con los ingresos de un servidor público que fue durante casi 2 décadas servidor público en México. Eso es por una parte. Ahora podemos saber que en paralelo a esa investigación, el gobierno de México, también por recomendación de las autoridades de Estados Unidos, según nos dijo Santiago Nieto en la entrevista que hicimos para esta historia, empezaron a investigar también a García Luna, a algunos de sus familiares, entre ellos su esposa y su hermana, una de sus hermanas, y algunos de sus allegados de negocios más importantes que también habían sido ya revelados por la prensa previamente, y a través de eso podemos llegar a varios puntos de coincidencia entre ambas investigaciones, es decir, la de Estados Unidos y la de ahora de México. Hay una cantidad de dinero, como decía Álvaro, de más de 50 millones de dólares que se movieron fuera de México a través de estos países que van desde Curazao hasta Israel, Letonia, Chipre, Hong Kong, y al mismo tiempo hay otros dineros que se dispersaron en efectivo, se cobraron en efectivo y terminaron gastándose en propiedades en Florida. Una buena parte de ese dinero tiene un origen que la propia Unidad de Inteligencia Financiera establece como desconocido. Y otra parte tiene origen en el propio erario, porque son contratos que ganó las empresas en las que participaba García Luna y sus socios. Esta casa que estamos viendo es parte de lo que se compró con ese dinero, que es una casa muy lujosa de 3 millones de dólares en Golden Beach. En esta casa fue donde García Luna se fue a vivir cuando terminó la administración de Felipe Calderón. Él estuvo viviendo ahí hasta 2016 y justamente esta casa es en este momento el punto de conexión entre México y Estados Unidos, entre ambas investigaciones. Lo que estamos viendo ahora es un penthouse a donde se mudó él con su familia en el año 2016. Si se fijan en los cojines, por ejemplo, podemos ver que es la misma familia que se mudó primero de un lugar al otro. Estas propiedades se compraron a través de esta red de compañías que ahora está denunciando también la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Función Pública y ante la Fiscalía General de México, y lo que buscan precisamente es determinar si el dinero que salió supuestamente de sobornos del crimen organizado y del gobierno federal y de la Ciudad de México tenía un origen lícito, estaba basado en contratos o fue dinero que simplemente se dispersó de manera ilegal. Penilei, en el texto queda claro pues que él tiene, Genaro García Luna tiene socios pues importantes que han sido señalados, como bien lo dices, en el pasado, entre ellos Samuel y Alexis
Weinberg, entre otros, se señala también a la hermana, bueno, mueven cantidades de dinero entre Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre, Curazao, y luego se da, pero todo este movimiento se da, Penilei, cuando él era todavía funcionario público, parte por lo menos la formación de las empresas, ganar contratos, algunos de los contratos se dan justo cuando él todavía es funcionario del gobierno de Felipe Calderón. ¿Es así? Es así, es muy importante esto que dices, o sea, hay que establecer como una línea del tiempo de cómo se gestaron estos negocios. Es decir, la familia, Alexis y Samuel Weinberg no son empresarios de seguridad que surgieron con el sexenio Calderón, eran empresarios que ya estaban en el ramo de la seguridad anteriormente, pero ciertamente tienen un boom en cantidad de contratos con el gobierno de Calderón. Y sobre todo en los últimos 2 años, lo que yo he podido documentar a través de compra de empresas en Florida, que también es un tema que ha trabajado mucho Julio Roa, también lo ha presentado algunas de sus investigaciones también en La Octava, ahora más recientemente en Contralínea. La familia, los señores Weinberg empiezan a comprar propiedades en Florida a partir de 2009. Es decir, como bien dice Alejandro, era la preparación para la salida, ¿no? 3 años antes de que termine la administración de Calderón. En el año 2010 se crea una primera compañía en la que participan familiares de García Luna, así lo explica esta denuncia. En 2011 se crea otra de estas compañías en las que participa la familia y pide permiso para operar en México una compañía de la que hemos oído hablar mucho últimamente, que se llama Numbav, que era una empresa que fue creada en 2005 en Panamá y que comenzó a operar en México en 2011, es decir, 1 año antes de que terminara esta administración. Lo que está diciendo la Fiscalía, quienes estamos viendo en pantalla, el señor de la camisa amarilla es Samuel Weinberg y el chico del saco es su hijo, Alexis. Lo que dice la Fiscalía es que en el año 2005, según lo que las acusaciones contra García Luna, fue justamente cuando él habría recibido los primeros sobornos del crimen organizado y es justamente cuando se crea esta compañía en Panamá, Numbav, que empieza a operar en México en 2011, es decir, 1 año antes de que terminara la administración de Calderón. En ese año 2011 se crean otras 2 compañías llamadas ISIT, que nosotros ya habíamos documentado en Univisión en 2019, que operaban como una suerte de oficina secreta paralela a la Secretaría de Seguridad Pública, donde trabajaba casi toda la coordinación de asesores de García Luna, cobraban en el gobierno, pero no iban a trabajar a su oficina, ¿no? Iban a trabajar a esta oficina ISIT. Y todo esto sucedió en los últimos 2 años de la administración de Felipe Calderón. Después, cuando empieza la administración de Peña Nieto, ellos ya empiezan a tener mucho más contratos, principalmente a través de Gobernación, ya presentándose directamente como socios, ¿no? Entonces, hay una trama que corre varios gobiernos y que corre varios países, como estamos viendo, pero que principalmente se centra en Ciudad de México, que era donde se ganaban la mayoría de los contratos, y en Florida, principalmente la zona norte de Miami, que fue donde se compraron la mayoría de las propiedades. Penilei, ¿tú nos das oportunidad de irnos a un corte y volver contigo brevemente? Claro, con mucho gusto. Gracias. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Penilei Ramírez sobre esta revelación sobre Genaro García Luna. Volvemos. Volvemos a los periodistas. Nos fuimos a un corte, estamos platicando con nuestra colega Penilei Ramírez y nos cuenta justamente sobre este reportaje que publica en Univisión sobre Genaro García Luna con base en las dos denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado ante la Fiscalía General de la República por movimientos de más de $50 millones vinculados a Genaro García Luna y que, de acuerdo con lo que la propia Unidad de Inteligencia Financiera presume, pues probablemente son recursos provenientes de los sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de Genaro García Luna cuando era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Penilei. Sí, digamos, si tenemos que citar la denuncia literalmente, lo que dice es que son recursos, es un entramado de empresas que pretendían ocultar el origen
de un dinero que con toda probabilidad, así dice, con una gran probabilidad provenían de los sobornos del crimen organizado. Hay tramos en tu trabajo que detallan estas inconsistencias que hay en la fortuna de García Luna. Bueno, todo es una explicación de las inconsistencias que se dan siendo secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y los años que vienen, que es donde, digamos, fortalece su patrimonio. Pero, por ejemplo, dices en tu texto, 6 años previos a su arresto, entre 2014 y 2019, García Luna declara a Hacienda de México que había ganado $39,000. $39,000. Y luego, uno de esos años, 2016, informa que en los 12 meses no había ganado ni un centavo. Entonces, ¿qué, tu intuición, Penilei, es que se descuidó García Luna o qué fue lo que pasó? Porque no hay consistencia. Mira, hace un momento veíamos las imágenes de la casa y del pen. En el año que es un penthouse que en eso donde había y o sea, cuando esa era la vista que él tenía desde su balcón, fue un año en que él no ganó nada, ni un peso. Ahí estamos viendo que hay algunos elementos mexicanos en la casa, hay un árbol de la vida, hay unos cojines. Estas fotos son de cuando vivía ahí la familia. Si se fijan, hay alguna parte de la decoración que hace alusión a México. Hay una imagen muy grande de los volcanes que está colgada en la sala. En ese año el señor dijo que no había ganado nada. Ahí está la imagen de los volcanes que le decía. Y entonces Hacienda, que no entiendo cómo en ese momento no se dio cuenta, si cualquiera de nosotros pues nos atrasamos en pagar impuestos y el SAT se da cuenta de inmediato, pues acá no brincó nunca hasta ahora que hicieron la investigación a finales de 2019 y entonces dicen, ay, pues sí está un poco raro que este señor, en pesos mexicanos, lo pusimos en dólares, pero en pesos mexicanos es un poco más de $1,000,000. La mayor parte del dinero fue el seguro de separación, esta que tienen los servidores públicos en México cuando terminan su encargo público, es decir, eso fue a finales de 2012, y después él dice que no recibía ningún ingreso cuando ya tenía una compañía, recordemos esta compañía GLAC, que era con la que él operaba públicamente, que ahora también forma parte de las empresas congeladas, y vivía en esta casa. Un punto importante, por ejemplo, en la trama, es que la Fiscalía de Nueva York encontró, ahí está otra vez la foto de los volcanes, fíjense, esta imagen es de la casa. La decoración de la sala es exactamente igual que la decoración que vimos en el otro sitio, que es el penthouse, a donde se mudó después. Claro. Que igual es un Nishizawa, o sea, no dudo ni tantito que sea un Luis Nishizawa. Digo, para esos dineros yo me lo compraría. No lo sé porque no tengo tanto conocimiento. Lo que sí me llama la atención, digo, es que, y lo decía en el corte, a veces nosotros los periodistas buscamos una trama súper complicada en documentos para tratar de encontrar los vínculos que ahora, bueno, ya están en esta denuncia, pero que rastreamos durante muchos años, y resulta que puede haber pistas tan fáciles como esto, ¿no? Es la misma decoración, son los mismos cojines, es el mismo cuadro colgado en la pared, que se muda de un lugar al otro, y lo que decía que encontró la Fiscalía de Nueva York es que en esa casa, en la que estamos viendo ahora, esta casa en Golden Beach, que tenía salida al mar, embarcadero, 4 cuartos, 4 baños, que ellos firmaron un contrato de renta con la familia, con el señor Alexis Weinberg, que era el que aparecía como beneficiario de las cuentas bancarias de estas compañías. Pero la Fiscalía de Nueva York encontró que en 4 años que vivió en esa casa, solamente en 2 meses pagó la renta. El resto del tiempo no pagó renta. Entonces, o eran muy amigos, o había otro tipo de vínculos entre ellos, o realmente al señor Weinberg no le hacía falta el dinero. Alexis Weinberg no contestó solicitudes de entrevista de nosotros para esta historia, pero yo lo entrevisté a principios de 2019. Él dijo que ellos habían sido amigos de García Luna muchos años, pero que nunca habían participado en ningún negocio ilegal. Esa ha sido la postura de él hasta ahora. Ellos no están mencionados hasta ahora por nombre en la investigación en Estados Unidos, pero sí en esta investigación de México que estamos revelando, y sus cuentas de México han sido congeladas, tanto las suyas de manera personal como las de estas compañías de su propiedad.
Penilei Ramírez, colega periodista, no se trata solamente de una investigación sobre García Luna que va a corresponderle ahora a la Fiscalía General de la República a raíz de las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Se trata de una investigación que también va a implicar, ya está muy implicado, el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia. Es muy probable que las evidencias, los indicios que Santiago Nieto Castillo ha encontrado y sobre los cuales ha presentado las denuncias ante la Fiscalía de México puedan encontrar conexiones en Estados Unidos, en este marco de cooperación que también existe entre los dos países, y que en el juicio, si es que lo hay, contra Genaro García Luna, se acredite efectivamente que recibió dinero del crimen organizado, parte del cual tendría que ver precisamente con estos más de 50 millones de dólares que se movieron por varios países del mundo. Sí, un punto importante que acabas de tocar, Álvaro, es si cuál está haciendo, hasta qué nivel está haciendo la cooperación entre ambos países. Es decir, hay un personaje en común, hay varios puntos en común, pero hay una investigación muy diferenciada en tanto que, por lo que podemos ver en el caso de Nueva York, el mayor interés de ellos es poder probar que él abusó de su puesto público para dar beneficio principalmente a la organización de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, y que con ello y con la información que supuestamente García Luna les habría dado y los privilegios que les había dado para operar, ellos lograron traficar mayor cantidad de droga hacia Estados Unidos y por ende afectar a más ciudadanos estadounidenses. Eso, digamos, es el interés de la Fiscalía. Recordemos que este es un caso que en parte se deriva del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, así lo ha manifestado la propia Fiscalía. Ellos por eso pidieron que el juez Brian Cogan, que llevó el caso del Chapo, sea el mismo juez que lleve este caso, que ya está siendo así en el proceso. Entonces, digamos, los estadounidenses tienen un objetivo muy concreto, que es probar justo lo que está diciendo Álvaro, ¿no? Que se abusó del puesto público para dar estos beneficios a los narcotraficantes. Lo que está haciendo México es diciendo, no, pero no es solamente eso, también estamos investigando la posibilidad de que se haya podido abusar del puesto público y de las conexiones a partir de ese puesto público para sacar dinero del gobierno a través de contratos, de comisiones, y en algunos casos ni siquiera sin contratos, simplemente extraer dinero de la tesorería de la Federación, así lo dice la denuncia, y en el punto en el que se tocan ambas investigaciones es poder determinar cuánto de ese dinero, y ese es un reto mayúsculo que yo no sé si nosotros los periodistas o las autoridades lo logren o entre todos pondremos un poquito, poder demostrar cuánto de ese dinero que fue, como le llaman la denuncia, corrupción política, más lo que habría sido de sobornos del narco, terminó pasando por el sistema financiero, terminó mezclándose con negocios legales y terminó siendo disfrutado en un nivel de vida que, como dicen las autoridades, no correspondía con un servidor público, como lo podemos ver en estas fotografías, en estas imágenes que estamos viendo. Ustedes son periodistas con una trayectoria muy larga y saben de muchos funcionarios públicos que no la pasan nada bien económicamente después de que dejan su encargo y dejan de recibir un sueldo público. No, es verdad que hay muchos funcionarios en México que se enriquecen y que después tienen una vida, ya ven, ahí está la comparación de las salas. Yo les tengo que confesar, yo tengo mucho cariño a esta, digamos, cariño no, pero tengo una relación, digamos, especial con esta historia, porque estas fotografías que estamos viendo fue lo último que yo hice el 19 de septiembre de 2017, el día del terremoto. Eso era lo que yo estaba haciendo en mi casa, en el momento en que se destruyó mi casa, claro. Y yo estaba súper contenta en ese momento porque había descubierto esas fotos y estas coincidencias de las que estamos hablando ahora y que ya están mencionadas ahora tanto en el juicio en Estados Unidos como en México. Entonces, esas cosas que tenemos los periodistas, que luego la historia que estamos reportando termina un poco mezclada con la propia historia personal, ¿no? Entonces, por eso me parece importante que las autoridades ya estén poniendo digamos, atención en estos detalles que normalmente sí ponemos atención desde la prensa porque nos ocupamos de los detalles, y es justamente
no es solamente decir recibió dinero, sino qué pasó con ese dinero después. Si de verdad lo recibió, ese dinero tiene que gastarse de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se gasta? ¿Cómo se mete al sistema financiero? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se disfruta? ¿Y en qué se gasta, ¿no? Entonces yo lo que decía era, sí sabemos de algunos funcionarios que sí la pasan mal económicamente, no sabemos de ningún funcionario, por lo menos yo no conozco ninguno, que solamente con su sueldo como servidor público pueda tener una vida con estas condiciones de vida después de dejar la administración, ¿no? A menos que tenga otros recursos familiares o de negocio u otro así, lo cual hasta donde sabemos no era el caso de García Luna, pero bueno, en ambos países son investigaciones en curso. Santiago Nieto nos confirmó que ambos gobiernos están investigando. Nos dijo que ellos habían aportado investigación a la Fiscalía de Estados Unidos específicamente sobre la casa de Golden Beach, la que veíamos ahora en las imágenes. Y me parece que sí es bueno para la audiencia poder tener una imagen. O sea, algo que no sea como, uno habla de 50 millones, de 200 millones, de 300 millones, pero eso es algo muy etéreo para ciudadanos comunes como nosotros que nunca en nuestra vida vamos a ver esa cantidad de dinero junto, ¿no? Pero si podemos ver en qué se gastó, en qué se utilizaba, es algo muy concreto que sí puede hacer que la audiencia entienda más de qué estamos hablando. Penilei, hace 1 año y 2 meses, y ya es usted una señorita muy ocupada, ya la vamos a dejar para que siga trabajando. Hace 1 año y 2 meses exactamente, lo quiero comentar muy rápidamente, publica usted un texto donde habla sobre esta oficina privada de seguridad donde funcionarios de México, es decir, pagados por los mexicanos, pues están trabajando y al servicio de García Luna. Eso lo publica hace 1 año y 2 meses. Pero en ese texto, Penilei, hay una perla para regresarnos al caso de la casa de Golden Beach. Dice los dos, nomás voy a leer los 2 primeros párrafos porque es una perla. Dice, el domingo 15 de noviembre de 2015, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, fue multado por pasarse una señal de alto en una calle de Miami cuando conducía una camioneta plateada Mazda tipo USB. En el formulario de la multa, el oficial de policía registró como dirección de García Luna una mansión de 4 baños, 4 cuartos, un embarcadero propio en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares. Nada más para que nos demos cuenta, pues cómo va jalándose el hilo, jalándose ese hilo del que hemos estado hablando aquí, hasta que llegas a un momento en el que hay millones de dólares en juego cruzando de un país a otro y ya estás en investigación de 2 gobiernos que tienen un claro interés de hundirte. Al menos eso es lo que expresa el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el de México ni lo preguntamos. Es un personaje que México quiere desde hace mucho tiempo agarrar, asir, tener en las manos. Pues sí, a mí me parece esto sí, que explicas es justamente cómo funciona el trabajo periodístico. Quien descubrió esa multa no fui yo, fue Julio Roa, el otro periodista que también ha publicado mucho el caso con quien trabajamos esto. Yo estuve revisando el fin de semana mi expediente sobre el caso de García Luna. Los primeros documentos que yo tengo sobre la casa de Golden Beach son de 2014. Son de esos archivos que uno tiene y va armando y ahí lo tienes y pasan 5 años para que lo publiques. Las fotos de las casas, les digo que fue lo que yo estaba haciendo el 19 de septiembre de 2017 y hasta 2019 que volvimos nosotros al tema, coincide que nos contacta Julio y resulta que Julio había encontrado la multa, digamos, hilvanaba todo. La entrada que acabas de leer en realidad es una entrada que hizo Gerardo Reyes, mi jefe en la unidad investigativa de Univisión, que como saben es mi maestro, ha sido mi mentor muchos años. Y al final es un trabajo periodístico conjunto, esta cosa maravillosa del periodismo de poder hilvanar, armar piezas, armar el rompecabezas y que las piezas se van juntando y va teniendo mucho más sentido todo. Es decir, ahora sabemos que esta casa, que aparentemente era
el símbolo de una vida que, insisto, no correspondía a sus ingresos, y ahora resulta que es no solamente eso, sino el epicentro de toda una trama internacional que no teníamos ninguna manera periodísticamente de sospechar en ese momento, porque hay informaciones a las que periodistas no tenemos acceso, como las transacciones entre las compañías. Entonces me parece que es un ejemplo muy bonito de cómo los periodistas en efecto podemos pasarnos años hilvanando una historia, armando un rompecabezas que a veces parece como pura intuición, y después se va confirmando. Y sí, la verdad es que cuando yo vi nuestras notas citadas en la denuncia, o se ha hablado de la casa, en el caso de Nueva York, sí me parece emocionante, ¿no? Me parece un poco como de película. Y al final son esos pequeños momentos que uno como reportero tiene y que te impulsan pues a seguir. Pues seguramente vamos a seguir en comunicación, si tú nos lo permites, Penilei Ramírez, porque esto va a tener un desenlace, no sabemos cuándo, pero mientras llegue ese desenlace, van a seguir acumulando piezas informativas que seguramente tú vas a descubrir, otros colegas van a descubrir, y pues aquí vamos a seguir charlando en cuanto tú así lo dispongas, y cuando tengas oportunidad nos encontraremos aquí. Gracias por la oportunidad de charlar contigo. Muchas gracias. Yo creo que va a haber todavía mucha oportunidad. Como dices, hay varios colegas que están siguiendo el caso, y conforme se acerque el juicio creo que va a haber más información muy relevante. Muchísimas gracias, Penilei. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias.